trompada. Sí, no, chao, volaron todos a la mierda. El problema es no te caigas. No, caerte es la muerte porque tenés menos vuelo, boludo, que el peso. Bueno, te dejé la parte importante del papel, acordate de decir radio la bici. Cuando nos vamos, más que nada. Y cuando entramos también, ya que estamos. Cuando vamos, cuando entramos, perfecto. Está todavía en No la terminé puerta. de escucharlo igual. Está en la puerta. Sí, no terminé de escucharlo. Está Twitch ahí. Vamos. Es que bajito, no me caes a pelo. Yo no te caía, pero yo sé que ahí hay gente mirando. Y acá. Este juego no quiso jugarlo. Fíjate a ver si se ve. Estoy tomando agüita. No. Estamos en vivo. Me interesa. Brothers and sisters. Dale. Está en gusto, ¿qué querés? Expira el 30 de 3 de 2018. Verga. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Bienvenidos al segundo bloque de este programa que está varios pasos adelante del resto, llamado Héroes. 35 minutos adelantados. Porque arrancamos tarde. No, ya entendí el chiste. Muy bien. ¿Cómo les Ya, va, ya empezó señores? hace 35 minutos. Si entendieron la referencia y quién hablaba al principio de esta intro, ya sabrán de quién vamos a quién vamos a destripar psicológicamente el día de hoy. Casi. Espero que destripar a nadie. No, le vamos a abrir la cabeza y vamos a tratar de manosear el cerebro para sacar lo mejor de sí. Mira, me parece un poco... ¿Fuerte? Sí, quizás demasiado gráfico lo que Bueno, estás lo vamos a proponiendo. meter al psicoanálisis. Someter al psicoanálisis. No es psicoanálisis exactamente lo que vamos a hacer porque es una corriente teórica en sí misma, pero... Lo vamos a comparar con Matías. Mínimo decime. Dígale algo que sí, Claro. boludo. Dígale algo que sí, lo vamos a comparar con Matías, a ver quién es menos Mi malo. abogado me dijo nunca le digas que sí al Robert, nunca. Ahí va. Pero bueno, nada, tenemos archivos Arkham de parte del señor Bruce Wayne. Pará, y si el Robert te dice no vas a tocar Loli, le vas a decir Es que una no. paradoja. No me des esa tarjeta. Sí, como bien mencionó el Robert, esta es otra entrega de esta columna llamada Archivos Arkham que hacemos acá en Héroes, donde nos gusta hacer alguna especie de juego comparativo entre personajes de ficción y conocimientos de la salud mental. del Era un mundo juego, real. maldita sea, Sí, nadie me lo dijo. Y todos perdemos. Como No, el Dark Souls. donde nos gusta hacer alguna suerte de perfilamiento psicológico de algún personaje, ver qué recursos tiene en juego, cómo funcionaría en el mundo real, o cómo sería un encare más realista de ese personaje si así fuera el caso. Y otro montón de cuestiones muy divertidas, interesantes y emocionantes para toda la familia. Y en este caso vamos a meternos con el señor Adrian Bate, también conocido como Ozymandias en el cómic Watchmen de 1986. No hay un Encarnado vamos en Menem, Matías. no hay un vamos Menem de Mati, nada. Me parece Está que- muy no, contenido, quiere- está esperando el sí, momento. sí. Está esperando el No, momento. quiero ver cómo se despliega esta columna. Bueno, ¿Cómo hablamos de tu ídolo? era un show muy inteligente. Fin. Esto fue Héroes. Claro. Era inteligente. No, bueno, un poco, a ver, para empezar una aclaración pertinente es que si bien hay, ¿cómo decirlo?, interpretaciones del personaje que van más allá de la miniserie original de Watchmen de 12 números, la verdad es que esa es principalmente la que nos vamos a enfocar. Si bien hay algunas referencias interesantes en la miniserie de Before Watchmen que trata sobre Ozymandias y sabemos que sus aventuras continúan en spoilers, Doomsday Clock, e incluso que tiene una versión cinematográfica, nos vamos a estar enfocando principalmente en la versión del cómic, aunque la verdad es que la versión cinematográfica es muy similar. Así que nos vamos a estar Tiene sus diferencias. circunscribiendo, sí, es verdad. De hecho tengo un par de comentarios no exactamente tan favorables, pero sí. Nos vamos a estar circunscribiendo principalmente a los 12 issues del cómic de Watchmen, científicamente demostrado el mejor cómic de todos los tiempos por el MIT. Después de ¿Hiciste la Condorito. prueba de carbono? Con Dorito. Nunca leí Condorito en mi vida, pero bueno. Pero le gustó tirar ese dato. Ahí está. Baturuzú. Sí, Baturuzú sí lo leía, mucho. Estaba bueno ese Dorito. Bueno, perdón. Ok. Qué raro. Sí, qué garón. Bueno, a ver, Ozymandias, Adrian Bate, es un personaje bastante interesante porque se lo conoce por uno de los plot twists más
construcción de un tropo en sí del mundo de los cómics, que es cuando... A ver, una aclaración previa. Vamos a spoiler todo Watchmen. ¿En serio? No. Tuvieron 33 años para ponerse al día. 35 años. Nosotros hicimos un especial de un mes. Sí, pero hace 3 años. Y Yo no estaba. nos acordamos solo nosotros. Así que bueno, cualquier cosa, vayan, lean Watchmen por el amor de Dios y vuelvan si quieren. Pero bueno, Adrian Bate es conocido por, como les decía, esta suerte de plot twist que va a contramano del uso habitual del tropo del supervillano explicando su plan maestro al final para que los héroes puedan detenerlo. ¿Por qué? Porque cuando él lo explica, el plan ya ocurrió, o sea, ya está en marcha desde hace 35 minutos. Y eso es lo que él le explica a los personajes de turno. Ahora vamos a explicar exactamente de qué se trata este plot twist y cómo eso es un excelente reflejo de como una gota destilada de lo que se trata el personaje en el vacío. Es interesante que tenés que definirlo, decís, ok, ¿quién es Ozymandias? Ozymandias es un... Y te quedas tipo, ¿es un héroe? ¿Es un villano? Bueno, eso es interesante. ¿Es porque- Pero menemista? eso te pasa. Es muy eso no. Pero eso te pasa con casi todos los personajes de Watchmen. No sé si tanto. Night Owl es un buen tipo. Medio Es universal. Puede héroe. ser, estoy ahí como. No, pero son... Pero, a ver, con sus Son mambos... muy grises todos. Pero con sus mambos, pero la diferencia es que hacen las veces de héroes, o antihéroes, o dioses. Pero, a ver, de los que hay. Ozymandias en todo caso sería un antihéroe. No. Podría ser el villano también. Yo creo que un poco lo es, aunque no es el punto. No es el punto. Bueno, ni- dale. Pero justamente yo me encontré con este mismo problema del que estamos hablando acá, que mencionó Sebas recién. ¿Cómo lo definirías? ¿Por qué lado, por qué arista empezás a entrarle? Y yo empecé por algo que tiene mucho que ver con ese plot twist del final y ese issue número 11, que es una obra de arte que tiene que ver con el principal valor que describe a Adrian Bate, su inteligencia. Ahora, como ya mencionamos muchas veces en esta columna y en otras también, en Héroes, la inteligencia no es un constructo único, es al día de hoy, si tomamos en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, es un constructo complejo que aúna a una serie de cualidades que tenemos los seres humanos que principalmente se tratan en el aprovechamiento de ciertos recursos nuestros que tenemos o en la resolución de problemas. La inteligencia principalmente se aplica a eso. Está relacionada también con adaptarse al entorno. La inteligencia, usar las capacidades de uno para poder adaptarse de una manera efectiva al entorno. Y sí, además tiene una inteligencia que es casi un superpoder. Es nivel Batman en algún punto. Y lo que tiene interesante es que es nivel Batman en un mundo no tan de superhéroes como el de Batman. ¿A qué voy? Moralmente gris. No solo moralmente, sino de superhéroes. En Batman, tipo, hay 400 millones de personas que son brutalmente inteligentes como Batman, ¿me entendés? No, porque está Batman, está el Acertijo. De hecho, casi todos los villanos tienen tipo una inteligencia que... Está Lex, también Mr. Terrific, hay un montón de tipos brillantes. Pero, salvo que los villanos sean particularmente estúpidos, en general, tipo, son bastante inteligentes todos, capaces de planes muy elaborados, de ser uno solo, de infiltrarse en cualquier lado. Casi todos tienen como tipo algún conocimiento de física, química, no sé qué. Superman, como decimos siempre, Superman nos olvidamos de, bueno, Superman es el Boy Scout grandote y fuerte. No, pero el tipo es un científico que hace todo. Sí. Spider-Man es otra casa, otro universo, pero también es tipo hiperinteligente. El mismo en Marvel también, tipo, son casi todos científicos. En Watchmen, el único que está a ese nivel es él. No hay... Y Manhattan. Pero Manhattan es otra cosa. Sí, va por Igual, otro palo. Es- Pero Manhattan también igual es. A ver, originalmente era muy inteligente, no era al nivel de Ozymandias, y después ahora es otra cosa, Manhattan, ¿no? Es omnisciente, para empezar. Sí, Digamos, es el humano más inteligente. Manhattan. Sí, No, No, Ozymandias, sí, pero es inteligente al nivel de un superpoder. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que él hace, una de las cosas básicas que hace, él dice que está muy interesado en la futurología, lo que hace es se para enfrente de televisiones, prende un montón de televisiones y dice que acá hay un poco de mambo de Moore, que como que analiza todo subconscientemente y ve como patrones en, no me acuerdo si dice en colores o en no sé qué, que como que puede ir prediciendo para dónde va la sociedad. Como que va uniendo ciertos puntos y... Claro, es como que tiene una inteligencia tan superior que ya la cabeza le funciona de manera casi automática para hacer cosas que, a ver, nadie puede hacer eso, nadie puede... Como a un metanivel, digamos, de análisis. Ya, ¿no? Claro, tiene un nivel brutal y el tipo está todo el tiempo anticipando todo. A ver, Manhattan es Dios básicamente en este cómic y puede burlar a Dios él.
usando taquiones, que son unas partículas que retrasan el tiempo, que es un... No, y orquestando también un plan para perturbarlo, distraerlo y que elija irse de la Tierra a Marte. Exacto, y tiene todo muy muy medido. A lo que voy es eso, no es solamente un tipo inteligente, es un tipo que tiene una inteligencia que es extremadamente alta. Sí, y justamente de esto de lo que estamos hablando, de lo que Ozymandias logra hacer y esto y lo otro, tiene que ver con el contexto de la historia. Explicado muy brevemente, como para, si están perdidos, si lo olvidaron a Watchmen o si nunca lo leyeron, pero igual no les importa spoilearse. Watchmen transcurre en un 1985 alternativo, donde Richard Nixon sigue siendo presidente, Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam, todo gracias a la intervención del Dr. Manhattan. ¿Ibas a decir algo, Seba? Yo no sé si contaría toda la historia de Manhattan. No iba a eso, iba solamente a lo que hace Ozymandias para salvar ese mundo. Yo no sé si contaría toda la historia de un... No, para nada, es que es una frase sola. O sea, viven en ese mundo donde Estados Unidos y Unión Soviética están por explotar en una aniquilación nuclear en cualquier momento. El Doomsday Clock, no la historia actual de DC, sino el aparatejo este que se usaba simbólicamente para medir la tensión entre los dos polos. Está cada vez más cerca de la medianoche. La medianoche quería decir la aniquilación nuclear, y ahí Ozymandias ve un problema. La humanidad va a aniquilarse a sí misma. Entonces, lo que hace es poner en marcha un plan gigantesco, desmesurado e increíblemente complejo para, según su perspectiva, salvar a la humanidad de sí misma. La perspectiva de Mati también. Sí, ahora, ¿cuál es la cuestión? Y acá está lo fascinante, donde nos vamos a pisar un poco en una cuestión filosófica también, que no solamente hace a lo que podríamos decir del perfil psicológico del personaje. Una cosa que me parece interesante ahí, que él llega a esto... Digo, esta frase termino y dale que va. Pero es el hecho de que el justificativo, o sea, es tan hábil y es tan efectivo Ozymandias en lograr lo que él se propone, que su justificación es muy convincente para ese contexto hecha por ese personaje. Ahora, hay un montón de implicancias a eso. Digo, hay gente que podría decir, tiene razón, salvó el mundo de esa manera. Y hay gente que podría decir que no tiene razón. Lo que hizo es orquestar un supuesto ataque alienígena falso que aparece de la nada en el medio de Manhattan y mata a 3 millones de personas. Haciendo así que Oriente y Occidente, que Estados Unidos y Unión Soviética, se unan frente a un potencial, pero inexistente, enemigo común foráneo y dejen sus diferencias personales de lado. Entonces así evita la tensión entre la humanidad y la salva. Ahora, él lo justifica de esta manera, y ahí se abre un abanico hermoso de ¿salvó a la humanidad? No, sí, no, lo hizo bien, lo hizo mal. Solo los fines de semana. Exactamente, y a eso nos referimos. Sebas, ¿qué ibas a decir? A que él llega a eso. Que él llega a eso porque originalmente él estaba con otro grupo, que eran los Crime Busters, o el grupo original, que está con... Él solamente está en los Crime Busters, no alcanza a estar en los Minutemen. Por eso. En una reunión que está con este grupo viejo de superhéroes, están tipo charlando sobre cómo salvar al mundo. Y el comedian, creo que el comedian lo encara y le dice, esto es una pelotudez porque esto va a volar toda la mierda. Lo único que quiere el ser humano es matar. Lo único que hace el ser humano es matarse a sí mismo o algo muy similar, le dice. Y creo que le prende fue un mapa que tenía él enfrente, y me dijo que en ese momento Wade, que ya venía, porque lo que puedes rastrear en otros comentarios que hacen el cómic, ya venía medio pensando de esto que estoy haciendo es medio una pelotudez, no una pelotudez, pero es inefectivo, esto del superhéroe yendo por ahí desarmando un cartel de droga, porque tipo si tenés la guerra esta nuclear que puede destruir todo, ¿para qué esto? Esa es una de las cosas lindas que tiene Watchmen, porque en cierta manera, gracias al comedian, Ozymandias o Adrian, le hizo ese clic en la cabeza. De hecho, al final dice algo así como... al final usé una broma para engañarlos a... No pude hacer como Alejandro que lo hizo por medio de la conquista. Él tiene un paralelismo con Alejandro Magno que después nos meteremos. Así que tuve que hacer una broma y al comedian le molestó que yo hubiera hecho como... que me hubiera metido en su terreno. También dice que el comediante es el que le mostró la verdad, y eso es lo que hace la buena comedia, como mostrarte una verdad de forma muy cruda y descarnada. De hecho, hay toda una relación bastante mala de él con el comedian. Y yo creo porque en algún lado son paralelos. Porque ambos tienen una perspectiva muy cínica de la humanidad. Cínica en el sentido de como... desprovista de prejuicios, y como que tratan de ver las cosas como son. El problema son las consecuencias que sacan. Ozymandias, después hablaremos las motivaciones que tiene, trata como de salvarlo, de crear algo, y el comedian simplemente es pura destrucción. Una parodia de sí mismo, de su perspectiva de
la humanidad, digamos. Sí, a ver, el comedian básicamente es... Y además, la manera de actuar del comedian es como mucho más impulsivo. No sé si piensa tanto. Obvio, no, es totalmente impulsivo. Es que el comedian dice, nada tiene sentido, es un nihilista total. Entonces lo único que le importa es la violencia y nada, no tiene mucho más que eso. De hecho, Bates lo ataca diciéndole que es un mercenario que él firma con cualquier gobierno que le dé carta blanca para hacer lo que quiera. Por eso va a Vietnam porque puede hacer lo que quiera, puede matar gente y todo eso. Es un tipo muy violento el comedian, ¿no? Sí. No tiene ningún tipo de valor. Y de hecho, partiendo desde ese punto de vista, lo que se podría decir es que el comedian es un nihilista y todo le chupa un huevo, pero si bien el comedian y Adrian Bate quizás ven la misma situación, donde el comedian dice esto no me importa, Adrian Bate trata de resolver ese problema. Pero la cuestión es que la idea de resolver ese problema es parte del camino fascinante que hace Ozymandias para llegar a eso y que tiene que ver con el clímax de Watchmen en sí misma. Porque para esto me parece que lo interesante es como comprender algunos aspectos fundamentales del personaje que están implicados para que él pueda lograr hacer eso, porque si no, digamos, tenés un personaje en el vacío que solo hace lo que requiere la trama y eso claramente no es lo que hace Ozymandias. Para ¿Por eso, la historia? no tanto exactamente, sino basándonos más en Ozymandias dentro del contexto de la historia. Si hace falta que aclaremos algún detalle de Tengan. A mí me parece, y lo puedo haremos. hablar un poco de los orígenes de él porque hay un Sí, par de claro. cosas que me parecen muy interesantes. Primero, él es hijo de dos personas normales. Él de hecho dice tipo, mis viejos no tenían ninguna particularidad que heredé ningún poder mágico ni nada. Eso está bueno. Sí, para mí Solamente que está bueno. era una familia adinerada por lo que comenta. Sí, pero cuando él se hace... de hecho es gracioso, él cuando era pibe empezó a sacar muy buenas notas, era tan inteligente que la gente lo empezó como a pensar que se copiaba o no sé qué, que el chabón dijo, bueno, a propósito empecé a hacer mal las evaluaciones para que no me rompan las pelotas. Bajó el nivel para pasar desapercibido. Era tan inteligente que hace eso. Pero cuando mueren los padres, que creo que tiene 17 años, Ahí le dejan una herencia, ¿no? ¿Puede ser? le dejan una herencia y el chabón dice, no, yo quiero construir desde mi persona todo y dona toda su herencia. Y ahí hay una cuestión... Jugadísimo. Igual, sabiendo que sos el más inteligente, como que... Pero sí, es jugado. Sí, y ahí ya se empieza a jugar algo que es clave en toda la historia de El paralelismo Ozymandias. con Alejandro. Sí, pero sobre todo una cuestión medio de narcisismo de él. El narcisismo es un amor... ¿Hacia uno mismo? Hacia uno mismo, no sé si diría exagerado, más alto, a ver. Sí. Parte de a ver, en el mundo real, una característica fundamental del narcisismo es que es un amor un tanto desmedido o una idea de grandiosidad o una sensación de admiración hacia uno mismo un tanto desmesurada o sin mucho miramiento de autocrítica o que haya alguna de esas variables implicadas. A ver, Como, el como tema es... levantarte sexy todas las mañanas. Exacto. Ponele que sí. A ver, el narcisismo, a ver, es un concepto, es muy amplio. De hecho, viene tipo desde los griegos, viene de la no me sale metáfora, pero es la historia de Narciso, que es la historia de un joven que era tan hermoso que... ¿Fábula? Fábula es verdad. Es verdad. Que el tipo se miró en un lago y estaba tan embelesado con su cara que se terminó ahogando. Lo cual te hace pensar que ya desde esa época, fíjense que había problemas de narcisismo, que no vinieron con el Facebook y el Instagram. No inventamos nada. No te puedo creer. No, pero a ver, es un concepto amplio. Algunos, de hecho, en algunas corrientes psicológicas se habla desde un narcisismo necesario, un poco, digamos que es un poco de amor propio que uno tendría que tenerse. También se puede hablar como una variable de la personalidad, el cuánto narcisismo tiene uno, cuanto más alto lo tenés, es más perjudicial por una cuestión de que se rigidizan las conductas y es difícil tratar con una persona narcisista, pero depende del contexto puede hacerte exitoso eso. Es mucho más probable que, no sé, un tipo triunfe, ponele en la música siendo tal vez un poco narcisista. No sé si en la música, pero en el espectáculo, siendo más narcisista que un tipo más introvertido, digamos. O más humilde, digamos. O ser un influencer o estas cosas así, tipo, estas cosas de los pibes, ¿no? También, una cuota muy alta de narcisismo te permite, digamos, como triunfar. Si estás todo el día dándote autobombos y realmente te crees el mejor. Pero bueno, pero puede ser patológico. Y otra cosa es un trastorno narcisista de la personalidad, que ya es nivel patológico. Que implica las cosas que ya hablamos con Daenerys Targaryen un poco. Pero bueno, una cuestión de grandiosidad muy grande, creer que el mundo te debe cosas,
creer, tratar a los demás como si fueran un poco accesorios a vos. Mucha reactividad cuando sentís que Que te algo- están tocando. Claro, exactamente. Y no como hace el Robert. Sino No. en sentido figurado. ¿Quién yo? Pero en Ozymandias lo que vemos es que el tipo tiene un amor por sí mismo muy muy grande. Que después podemos discutir que tan patológico o no podría ser. Exactamente. Para mí tienen claro que el chabón es muy inteligente sobre muchos. No sé si tiene un grado de amor propio elevado a los Saiyajin. Para mí sí, a ver, sí. Primero porque ejecuta ese plan. Igual, ¿no sería un poco paradójico que el chabón más inteligente del mundo tipo tenga esa habilidad? Bueno, No. es que No. pasa que en el caso de Ozymandias, a diferencia de las personas de la vida real, como estabas describiendo Sebas acá, que sí sería... Que no se dé cuenta que el chabón que puede pecar de narcisista. Claro, pero en este punto no es algo que a él le pase. O sea, el personaje del cómic es tan exageradamente inteligente y en una inteligencia que además lo hace ser muy funcional a sus intereses, que eso no se presenta como un obstáculo. Y de hecho su idea de grandiosidad, que también está presentada un tanto solapada, no es como que estalle en un discurso de mírenme, soy lo más grande que le pasó a la humanidad, aunque un poco sea el implícito. Pero tiene algunas cosas que son interesantes. Sí, por ese lado. pero no obstante, mucho de esa idea de grandiosidad podríamos pensar que está razonablemente justificada para él. El problema es Obvio. que el ciudadano de a pie común y corriente no es Ozymandias. Entonces, si vos tenés algún rasgo de estos de narcisismo muy exagerados, no va a estar justificado en algo. Pero es como si Maradona en su momento más álgido como jugador decía, yo soy el mejor del mundo. Y sí, o sea, en ese punto sí. Pero hay algunas cosas que te hablan de que tiene un amor por sí mismo, que son conductas más narcisistas, del tipo de buscar admiración por él mismo y eso. Por ejemplo, los muñecos que hace, la manera que obtiene dinero es haciendo muñecos del mismo todo y el tiempo. No solamente eso, también vendiendo un libro que se llama El Método Bathed, que es un manual de cómo llevar el físico al pico más alto posible para el ser humano. De hecho, lo interesante es que, como mucha gente sabe, los personajes de Watchmen los creó Moore inspirados en personajes de la Charlton Comics, una editorial que DC compró cuando estaba comprando editoriales más chicas de forma maligna, la verdad. Algunos son obvios, como por ejemplo que Roger está basado en The Question, o que Night Owl está basado en Blue Beetle, no tanto como Batman como se cree habitualmente, pero... Los lentes lo venden. Sí, también. Pero Ozymandias está... Manhattan está basado en Capitán Átomo, por el tema del poder nuclear y todo eso, pero Ozymandias está basado en Johnny Thunderbolt. Johnny Thunderbolt es un personaje bastante oscuro, muy poco conocido, que su habilidad o su gracia como personaje era que había llevado su mente y su cuerpo al pico más alto de la perfección humana. Entonces Moore agarró esta idea y corrió con ella largamente, y el resultado fue Ozymandias, en un mundo donde todas las personas son normales excepto el Dr. Manhattan, como es un tipo que efectivamente logró llevar su inteligencia y su físico al pico más alto. O dos lanzas más para quebrar a favor del narcisismo de Ozymandias, es también con quién se compara. O sea, él realmente se compara con Alejandro Magno, el tipo que conquistó medio mundo. Pero ahí me pongo en lado de Ozymandias. ¿No sería medio tonto no compararte con un tipo así? Era lo que decía Bruce. Con un conquistador. Digo, el nivel que Pero tiene, como él con no quién es se tan compararía, solo- con alguien común. Sí, pero, No, perdón, pero a ver, perdón. Ay, me estoy poniendo un poco la camiseta. Sí. Pero no tan solo no ve a Alejandro Magno como un conquistador, sino como un chabón que vio varias cosas, como un visionario. A eso que voy. Sí, pero no deja de ser un tipo que gobernó toda Europa. Yo creo que, a ver, lo que pasa con Con este la espada. personaje es que es de los pocos a los cuales el narcisismo termina siendo su punto de vista, su problema. No, principal. obvio, Si no, es un tipo inteligente que convive con su narcisismo y no termina siendo la razón por la cual o termina siendo derrotado o convirtiéndose en el malvado o, digamos, siendo como un tipo que está por encima porque simplemente del otro porque simplemente lo dice. Yo creo que es alguien que, bueno, realmente es como de los pocos personajes que conozco que puede convivir con un narcisismo tan grande sin terminar convirtiéndolo como en la razón por la cual se termina como yendo, digamos, de su característica principal. O sea, termina superando su inteligencia, su narcisismo. Dos cosas voy a decir. Está bien, pero se compara también con un faraón egipcio. Ramsés II. Y de ahí viene el nombre de Ozymandias, justamente. y otra cosa interesante es
cómo vive. Tiene una parafernalia de grandiosidad que es bastante fuerte. Eso es cierto. Y otra cosa, y acá es donde vamos a poder discutir, es lo que hace el salvar el mundo. ¿Lo hace por una cuestión de filantropía o lo hace por una cuestión narcisista de decir yo salvé al mundo? Narcisismo. Spoilers, nunca nos vamos a poder terminar de poner de acuerdo en esta charla. No, pero voy a decir algo. Mati. No, pero a ver, no necesariamente tiene que ser una, pueden ser varias cosas. Sí. Voy a ir un poco acá. Y ahí me parece que es donde el nombre Ozymandias juega un poco en esto. Sí. Ozymandias es el nombre también de un poema de Percy Shelley que trata básicamente de que... Voy a parafrasearlo. Se podría leer porque es re cortito, pero no quiero leerlo. Perdón, aclaramos que el primer audio que era... Sí, de hecho, el primer audio con el que abrimos la columna es justamente el fragmento más recordado de ese poema, que lo agarramos de otra película. Ganan un abrazo de Robert si descubren de dónde fue. Pero es un poema sobre Ozymandias, que es el nombre con el que los griegos conocían a Ramsés II. Particularmente un fragmento que dice: soy Ozymandias, rey de reyes, vean mi obra, poderosos y desesperados. Como diciendo, miren hasta dónde llega el alcance de mi poder, de mi conquista y todo eso. Ahora, el poema en sí, esa frase, que bueno, está utilizada de una forma muy interesante en el capítulo 11 de Watchmen, en realidad es como el remate de un poema que habla sobre lo... un viajante va por el desierto, se encuentra dos piernas derrumbadas de lo que en algún momento fue como una estatua muy grande. No, dos piernas no, se encuentra o como un cacho de torso porque estaba toda derruida la estatua. Donde hay un tipo como sonriente y con una grandiosidad muy grande, pero en el medio del desierto, sin nada. Y la estatua dice algo así como: yo soy Ozymandias, el rey de los reyes. Miren como todo lo que construí y como decís, dobléguense, no me acuerdo cuánto. And despair. Y no hay nada. Y un poco tiene que ver con esto, con el paso del tiempo. Vos puedes ser lo más grande del mundo, pero no queda nada. Y la futilidad también de esto de ser el más grande. Y del objetivo. Y Ozymandias tiene una cuestión de se compara con Alejandro Magno, se compara con este tipo, y él tiene muy presente esto, de cuáles son mis objetivos. Pensá que es un tipo que regaló toda la guita para llegar de vuelta y tener toda la guita. Ajá, bueno, hablando de objetivos, sí, que no sé si ibas a redondear esa idea. Sí, a lo que iba a decir lo siguiente. ¿Cuál sería el objetivo de Manhattan, de él como objetivo personal? ¿Qué es lo más grande que puede dejar? Y lo más grande que puede dejar es que la humanidad siga. ¿Por qué? Es un logro, digamos, que no se lo puede sacar el tiempo, porque la humanidad va a seguir existiendo y él en su momento sabe que lo logró, digamos. Es una conquista que no puede perder, ¿me entendés? Y yo creo que ahí hay algo de narcisismo de él, en esta cosa de salvar al mundo. No digo que sea lo único, porque él muestra también que es un chabón que se preocupa un poco. De hecho, él empieza a ser superhéroe un poco porque se preocupa por los demás. No es que es superhéroe porque, no sé, le da dinero. O porque su mamá se llama Marta. Pero yo creo que está sobredeterminado esto y hay algo de narcisismo en esta conquista. Sí, en la dificultad de ver por dónde carajo uno encara un personaje tan complejo, que en realidad es complejo pero fascinante, digamos. En ese punto digo, no es una complejidad negativa. Hubo ciertas cuestiones que yo dije, bueno, ¿por qué lado se puede encarar? Y me pareció que hay... tres cuestiones que hacen al poder asirlo a este personaje de algún lado y ver para qué lado va y para qué lado dispara y toda la cuestión. Uno es el set de valores morales y éticos que tiene, que le sirven de guía, que implica a partir de eso su visión de los problemas del mundo y cómo se resolverían esos mismos problemas. Porque un problema es algo que uno define y recorta, es un fenómeno, digamos, a falta de una mejor palabra, arbitrario, no es algo dado en la naturaleza. Por ejemplo, que la humanidad se aniquila a sí misma es un problema solamente si para vos, si vos querés que la humanidad siga existiendo. Solo si sos parte de la humanidad. Claro, bueno, pero al Comian le chupa un huevo, está bien, se espanta un poco cuando se entera Manhattan le chupa un huevo hasta que tiene esta epifanía sobre el valor de la humanidad. Exacto. Por otro lado está la cuestión de ciertos valores identificatorios que tiene Ozymandias, ciertas identificaciones que tiene y a partir de qué, que también hablan un poco del punto anterior y de sus intereses. Porque no son cosas en el vacío. Y por último y en tercer lugar están los recursos que Ozymandias puede poner en juego, que no solamente tiene que ver con cuánta plata tiene o industrias Pyramid y toda esa cuestión, sino con los recursos que él mismo puede poner de sí mismo, que no dependen exactamente del dinero que tenga o no. Por un lado,
porque conocemos algo, o más bien bastante, de Ozymandias a lo largo del cómic. Watchmen es un cómic que no solamente es muy cargado de diálogo, sino que al final de cada issue hay algún agregado, algún extra, como el recorte de una revista donde hay una nota o el fragmento de un libro, cosas que son dentro del mundo del cómic, de ese cómic, del mundo que te plantea Watchmen. Y en particular de Ozymandias hay una entrevista también, como una revista, esas cosas que la gente leía antes de tener internet, que revela bastante sobre su personaje, digamos, y sobre su personalidad. Ahora, incluso más allá de eso y de las cosas que podemos levantar de su diálogo y todo ese tipo de cuestiones, sabemos que tiene dos identificaciones muy fuertes. Una, como dijo Sebas, es Alejandro Magno. Alejandro Magno es un tipo que unió al mundo en su momento, y creo que es un efecto similar al que él espera tener en la humanidad. De hecho... una frase también, así como el poema de Ozymandias, hay una frase muy común que se cita cuando se habla sobre Alejandro Magno, que es que Alejandro levantó la vista y miró hacia el horizonte y lloró, pues ya no había más reinos que conquistar. Porque Alejandro Magno unificó todo lo que era Asia Menor, el área del Mediterráneo, Europa y el norte de África. Pueden buscar los mapas, están en Google. Pero ¿qué pasa? Ozymandias, Adrian Bate era joven y salió, después de heredar su fortuna, a viajar por el mundo para justamente entrenarse y aumentar sus habilidades de una manera muy batmanesca. ¿Cuál es la cuestión en este punto? ¿Cómo lo pagó? Y es una buena pregunta. Pero se menciona... De manera muy inteligente. Sí. Se menciona que él, en un momento en el que estaba por la región del norte de África, consume una bola de hashish. Y esto lo lleva en un viaje alucinatorio que lo hace tener visiones de los grandes faraones y de Alejandro Magno y todo ese tipo de cuestiones, lo cual lo inspira a utilizar su metodología para aplicarla al mundo de hoy, por esa admiración por la grandiosidad de las figuras de esa época y, digamos, utilizarlas para salvar al hombre de los problemas modernos. Ahora, en el capítulo 11 hay una parte muy interesante donde él dice que se dio cuenta que tenía que dejar de ser Alejandro Magno, que el aventurero que salía con la capa y la espada a pelear para expandir el reino, y tenía que ser más como Ramsés II, como Ozymandias, el tipo que gobierna y vela por el bienestar de su reino a través de su gobierno. Ramsés II, esto es una nota muy breve, pero es interesante porque se lo conoce como Ramsés el Grande. Su nombre significa el que nació de Ra. Ra es como Dios o como Zeus para la cultura egipcia. Es el faraón más celebrado y recordado del antiguo Egipto. Los que vinieron después de él lo llamaban el gran ancestro. Se cree que alrededor de los 14 años su padre lo hizo príncipe regente, como en Game of Thrones, que está la reina regente, que es el que gobierna en ausencia del rey, y que asumió como emperador a los 18 19 años más o menos, y reinó durante, recuerden que esto fue hace como 4000 años, 66 años. Murió cerca de los 90, 90-91 se cree. Y gobernó hasta su fallecimiento, murió en el poder. Expandió el imperio egipcio desde el sur de Egipto por sobre el Nilo, un lugar que se llama Karnak, estaba por ese lugar marcando el límite, que es justamente el nombre que Ozymandias le pone su base en el Ártico. Y el imperio subía por márgenes muy anchos del Nilo, bordeando el Mediterráneo, todo por lo que hoy sería la región de Palestina, y llegaba hasta lo que hoy es el sur de Turquía. Piensa que estamos hablando de hace 4000 años, eso es una locura, es una expansión enorme. Y bueno, durante el camino se las ingenió para expulsar tribus, solucionar guerras civiles e intestinas y defender el imperio y asegurar la gobernabilidad del lugar. Leí Guerras Intestinas y pensé, pobre Ramsés. Ay, no. Habría comido mucho picante. Pero lo interesante es que la inspiración para el personaje de Ozymandias, de Ramsés II, es una elección de Moore, y a partir de... en la historia contemporánea Ozymandias se lo conoce más que nada por esta cuestión del poema de Shelley que mencionaba Sebas antes, porque es un poema que fue escrito en 1810. O sea, es la visión que el Ozymandias del cómic también podría haber percibido de ese personaje en la cultura, y tiene que ver con algo que tiene más que hace más al final de la historia que a Ozymandias en sí mismo, y que tiene que ver con efectivamente cuánto él pudo salvar el mundo, si verdaderamente logró con ese acto salvarlo o no. Dime que lo logré. Claro, él le pregunta al final al Dr. Manhattan, hice lo correcto al final, ¿no? Y Manhattan le dice, al final no hay, nada jamás termina, no hay final, Adrian, y se va y él lo deja con un atisbo de duda. Y recordemos que Ozymandias para nuestra con un tumor con un tumor cerebral que se resolverá en Doomsday Clock, la saga que nunca terminará. Pero el poema al que se hace mención en el cómic tiene que ver justamente con la futilidad de querer alcanzar una obra faraónica en un punto, porque el tiempo se lo traga todo, y eso también.
Bueno, la cuestión es que estas son las identificaciones de Adrian Bate en algún punto. Hay- El conquistador más grande del mundo y el faraón más celebrado del antiguo Egipto. Hay una historia muy interesante con Alejandro Magno que ahora leyéndolo de vuelta... ¿Lo del nudo gordiano? Sí. Sí, Se exactamente. me había escapado a mí cuando lo vi la primera vez y ahora vi un dibujo bastante particular. Ahora te lo muestro. Ok. La historia esa del Momento nudo, radial. no, del cómic, del nudo gordiano, tiene Sí. que ver con que no me acuerdo qué ciudad, creo que Gorgias, ponele. Sí, no, Gordias no sé si no era el tipo que a un lugar donde hoy es Turquía le ofrece su carruaje y con el yugo y todo y una lanza a Zeus. Te está yendo muy atrás, pero sí. Ok, bueno, y lo ata con un nudo que es imposible desatar hasta que llega Alejandro Magno. Él dice, nadie va a conquistar a esta ciudad hasta que no puedan desatar este nudo, que era un nudo tipo muy cerrado, que no se le veían los cabos y era como imposible de desatar. Era la joda. Cae Alejandro Magno y ¿qué hace? Agarra una espada y le mete un sablazo y dice, bueno, me parece perfecto, yo lo solucioné. Algunos tienen un problema y hubo una tormenta y él dice, bueno, este es Zeus que me está diciendo que yo tenía razón. Y Ozymandias también hace eso en Watchmen. Tenés todo el problema de la paz mundial y que hace Ozymandias, agarra la espada y parte a la mitad el nudo del problema de la paz mundial para solucionarlo de una manera muy tosca. Y De hecho, en el issue 11 él dice que hace algo así como cortar el nudo gordiano. Sí, cuando dijiste tosca, Mati puso cara. y No mirá sé este por qué. dibujo cuando dice lo logré, mirá lo que hay atrás. Sí, atrás de... Quiero ver. En Ahora te lo muestro. la viñeta en la que está Con Ozymandias detalle. gritando lo conseguí, A en Twitch. el issue número 12 hay una pintura de justamente el Alejandro corte Magno cortando el nudo. gordiano. Sí, exactamente. Lo vi, esta vez no lo había visto nunca yo, se me pasó. En esto de que Watchmen es una pieza de relojería hermosa y una obra perfecta, eso está de fondo en la guardia de Ozymandias en Karnak, cuando él ve que efectivamente tuvo el efecto que él esperaba tener de salvar a la humanidad de sí misma, haciendo este genocidio de 3 millones de personas en Nueva York. De hecho, primero él hace mención en el capítulo 11 de tomar la alternativa como del camino de cortar el nudo gordiano, y por otro lado también está el hecho de que lo de cortar el nudo gordiano no es una expresión tan popular, pero se usa en nuestra cultura como ejemplo de pensamiento lateral, lo que los yanquis llaman habitualmente, que quizás hayan escuchado esta expresión, el pensar fuera de la caja. Quiere decir pensar en soluciones no convencionales para problemas, o sea, ser creativos, el pensar fuera de los convencionalismos habituales. Ser piola. Exactamente. Creo que de todo esto lo que se podría sacar de la cuestión de las identificaciones es que Adrian se vio inspirado durante su vida adulta primero como justiciero para resolver los problemas de la humanidad a partir de combatir el crimen, combatir un mal bastante evidente, pero que posteriormente, en este momento de epifanía que Sebas mencionó antes, donde el comedian le hace darse cuenta que no tiene sentido combatir contra el crimen si el mundo se va a terminar. O sea, el crimen emerge como tal en un orden social. Si ese orden social deja de existir porque nos morimos todos en un hongo nuclear, y el crimen no es tan importante, hay otras cuestiones más primordiales. Además, Entonces él ahí tiene ese viraje donde dice, esto es contra lo que tengo que pelear y salvar a la humanidad. Perdón, Seba, ya te dejo. no, sí. Pero por eso pasa de justiciero posteriormente a filántropo, reconocido por su grandeza, y los intereses de Adrian podrían hacernos pensar en este punto que se podría tranquilamente ver a sí mismo como un potencial salvador de la humanidad gracias a las cualidades que tiene, o sea, gracias a sus características y sus capacidades, y también a sus intereses, que van alineados por ese lado. De hecho, hay un diálogo en el cómic que dice, asumí el aspecto real de Ramsés, dejando que Alejandro Magno el aventurero quedara en el polvo. Ahora sí, perdón, Sebas. En algunos diálogos y en algunas cosas se puede entender hasta que es bastante progresista con muchas posturas. Dice, no, él dice, ¿por qué le voy a estar pegando a la gente que roba un pan que está por ahí y no porque no tiene para comer, y no voy a estar apurando a la gente que por medios legales hace que esa gente sea pobre y tenga que estar robando? Y de hecho, no me acuerdo, en algún lugar más también lo tildan medio de izquierdoso a él. Y especialmente tenés un tipo como el comedian al lado y le decís eso. Digo, porque Olvídate, te pega. es que el comedian te lo escucha a Babiche Copar todas las mañanas. Mientras toma mate Loco amargo, Barbie. mira, casi que mastica la yerba del mate amargo que comía, seguro cuando se levanta. Y escuchan una fuerte. No, puede esto es ser. interesante porque no es que es un chabón tipo un cínico yanqui militar de derecha que dice, bueno, hay que ponerse los pantalones y hay que matar al que tenemos enfrente. Realmente yo creo que, si bien dije que tiene una cuota de narcisismo todas sus conductas, me parece, él dice como que le afecta, digamos, todo lo que hace y siente, digamos, lo que le pasa al que tiene al lado. No es un cínico total en ese sentido. En ese sentido podemos hablar también, que imagino, no sé si querés ahora, si
posibilidad que sea medio psicopatón el muchacho. Sí, yo lo dejaría un segundito en stand-by Dale. porque creo que puede desprenderse de lo próximo que iba a Dale. mencionar, que es la visión del mundo que tiene Ozymandias, lo cual implica, o sea, como es una postura personal y es un recorte arbitrario del mundo que lo rodea, eso implica que a partir de eso es donde él puede definir un problema y por lo tanto la solución a ese problema. Un problema es algo que efectivamente debería tener una solución después de todo. Entonces, ¿cuál es el problema que él ve? O más bien, ¿cuál es su punto de partida a partir de eso le sumás sus cortes sus intereses de corte más megalómano de salvador de la humanidad? Podríamos pensar que él se considera como el único hombre capaz para salvar a la humanidad del problema. Y el problema es la propia autodestrucción del ser humano. Esto implica, por un lado, de cajón, que la humanidad no puede salvarse a sí misma sin su intervención, lo cual tiene un rasgo de narcisismo bastante importante. Esto que estoy diciendo son todas conjeturas mías, a partir de una lectura del personaje posible, dentro de otras. Dos cosas quería decir de eso. Uno, que el tema de la destrucción con la Guerra Fría es algo que está muy latente en esa época. Realmente todo el mundo pensaba que el mundo se podía ir en cualquier momento al carajo. Porque... Watchmen, Dark Knight Returns y V for Vendetta, todo gira alrededor de eso. Bueno, V for Vendetta no. Exacto. De hecho, cuando los rusos sacaron el Sputnik, tipo, los yankees pensaban que ya está, que estaban en el horno. No fue así, gracias a Dios. Pensé que había sido gracias a Ozymandias. No. Se me escapó lo otro que iba a decir. Lo de la atención de la guerra nuclear, ¿estabas diciendo? Sí, pero iba a decir algo más Yo estaba diciendo lo del corte narcisista de su visión, porque la humanidad no puede salvarse a sí misma si no es por su intervención. Sí, ya me acuerdo. Y otra cosa, esto no sé si lo llegué a decir, pero lo iba a mencionar, pero lo menciono siempre, que necesariamente para que funcione Watchmen, acá tenés la superinteligencia de él. ¿Por qué? Porque para hacer la apuesta esta que hace de mata un montón de gente para salvar el mundo, ponele, se está basando en un tipo que es ultra inteligente a nivel superhumano, pero extremo, ¿me entendés? Para él no es una apuesta, para él es algo seguro que va a pasar si hace eso. Él analizó todas las cosas como para estar seguro que el mundo se iba a destruir. De hecho dice, calculé que en 10 años se va a destruir, que si acá, a ver, estadísticas acá y aproximaciones a futuro tenés todo el tiempo de ese tipo. No sé, viste que cada tanto te sale... Stephen Hawking dice que a cada 15 años... Salía. Sí, decía. No Salí. sé. ¡No! No, decía, de acá a 15 años, tipo, los robots nos van a dominar. Y nada, son tipo flashadas que tiraban que pueden ser más o menos posibles, pero no. La diferencia es con Ozymandias. Ozymandias tiene la suficiente inteligencia para estar seguro de lo que dice. Acertar, básicamente, no equivocar. Entonces, no es que para él es una apuesta a una predicción. Él está seguro que de acá a 10 años él calculó que el mundo se va a destruir. Y con la superinteligencia que tiene, porque repito, tiene una inteligencia que es superhumana, está seguro que eso va a pasar. Lo cual es difícil acá, y acá es donde juega el narcisismo o no narcisismo, ¿me entendés? Porque si el tipo es tipo, realmente tiene un superpoder de que está seguro que esto va a pasar, es otra cosa. Es que eso es lo fascinante también, porque Perdón, y que está seguro además que este plan que tiene va a ejercer esto. Porque otra cosa es usar este plan para ver si podés lograr esto. Porque tranquilamente puede matar a... A ver, si uno lo quiere hacer, hace este plan, pone un alien, explota todo, y tranquilamente puede pasar que los yankees se caguen a tiros igual con los rusos y mataste media población del mundo al pedo. Culpan a los rusos, justamente. Más los rusos. No, es que, ruso. Es que, a ver, Trump claramente le echaría culpa a los chinos o a cualquiera. A Corea del Norte. Las armas no son... A Huawei. Y a los videojuegos. Es verdad, seguro era de Huawei el alien. Es que justamente ahí es donde me parece que está parte de lo fascinante, y es el hecho de que podría pensarse que todo a Ozymandias le demuestra que cuando él razona y actúa así, tiene razón. Por eso lo de la apuesta justamente que vos decías, para él no es tanto una apuesta. Y lo que me quedaba ahí en el tintero es decir que esto de la idea de que él tiene que intervenir para salvar a la humanidad y él es quizás el único capacitado para hacerlo, implica que él se ve a sí mismo a la altura de semejante tarea. Por otro lado, también tiene el implícito de que, como habíamos mencionado recién, la humanidad para él es algo que merece ser salvado, a diferencia, por ejemplo, del Comedian. Bueno, para esto entonces Ozymandias tiene cierta suerte de recursos, principalmente a partir de la inteligencia, pero no solo limitadas a eso. A ver, no solamente tiene inteligencia mental, sino que tiene una inteligencia física, digamos. Increíble. Literalmente ¿No le faltaban unos deditos? Se supone que una vez quiso hacer el truco de parar la bala y le salió mal y ahí perdió 3 dedos, me parece. Porque me parece un detalle que ahí le salió mal. Sí, no me acordaba de eso. Pero después
le sale bien. No, obvio. sí. Yo de hecho iba a decir eso. Esa es la cuestión. Perdió un cacho de mano y ¿qué hizo después? Aprendió a Al hacerlo toque. bien. Mm. Y puede frenar un balazo con la mano, lo cual ya obviamente es muy real, pero... Que da otro de los mejores momentos de todos los cómics de la historia. Cuando le dice, el búho nocturno dice, bueno, pero tendrías que parar una bala con la mano. No podés parar una bala con la mano. Y está la carita de Ozymandias mirando como, ¿no puedo? Ah, ¿no? Es hermoso. Ozymandias es un personaje tan lindo. Bueno, Mati. Hoy no habló, ¿qué pasa? No, estoy escuchando. Está esperando defender la parte del genocidio. Le estamos tirando muchas flores. No, ya vamos a llegar a la parte del utilitarismo moral, que podría decirse que es la filosofía a la que suscribe este pensamiento de, como él dice, no sé si en el cómic o en la película, mato a millones para salvar a trillones, o miles de millones, porque no somos Creo que es trillones una todavía. película. Ujú. A mí, una cosa que también me gustaría resaltar, digamos, Sí. de la psicología, si querés, de Ozymandias, es que me parece que es un tipo muy solitario. Sí. Piensen que es un tipo que tiene tanta inteligencia que realmente se siente... Vos lo ves medio sufriendo siempre y realmente se siente solo y... Ya para el final, cuando está por ejecutar el plan, está él solo. Se lo Y tiene un muestran. gato gigante. También porque mató a todos sus colegas para no dejar cabos También. sueltos. Bueno, Pero tiene un dejo de tristeza todo el tiempo para mí Ozymandias y yo creo que es una cuestión eso, es tan inteligente que está solo. A ver, repito, por más de que él las personas las ve como perros, tienen una inteligencia, no en el mal sentido, pero... no con la dignidad, sino en la capacidad de inteligencia. Nadie puede seguirle el ritmo que tiene el mental. Entonces Se debe aburrir. se debe Sí. aburrir y por eso solamente él se ve reflejado en Ramsés, en Alejandro Magno, gente que está muerta. De hecho, siempre dice un poco, mi amigo murió hace 2000 años. Y por más que muchos treintañeros quieran decirnos que sí, no es lo mismo de una relación con una mascota que con un ser humano. Oiga. es verdad. Pero... Los gatos son horribles, por cierto. Bueno, iba a decir eso, pero... Yo sí. Pero es el mismo, vive una existencia muy solitaria. De hecho, al final hay una cuestión con Manhattan de que él tiene cierta complicidad cuando habla y lo último que le dice che, pero está bien lo que hice. Es al único que... Con el que chequea si... Es con el único donde se Encima pone... así le hace una pregunta, como en algún punto se rebaja. Es para- el único momento donde no está explicando todo lo que pasó. Mm. Es el único momento. Porque, a o ver, pone en duda lo que hizo. tiene a Dios enfrente, claramente, entonces está bien que le pregunte, pero fíjense, y la desesperación que le agarra cuando no le contesta. Porque realmente es el único momento donde puede romper un poco de esa soledad de que no tiene nadie con quien poder hablarlo. Es la soledad de los poderosos, que están tan arriba que no hay nadie más ahí arriba, pero además porque debe ser un mundo muy solitario para Ozymandias, donde él es quizás el único con esa visión y no tiene nadie quien la comparta con él. Pero no solo es que comparte una visión, no es que, no sé, es el único que le gusta el genocidio, sino que... sino que... Ahí tienes fans. No hay nadie como que pueda seguirlo en la mente. Entonces él está siempre aburrido. De hecho, él te muestra que trata muy bien a la gente y de hecho a Búho se podría decir que lo quiere. Sí, le tiene aprecio. Le tiene cuanto aprecio a menos. los otros. Y también esto, no es que no, por ejemplo, me anoté una cosa porque no es que él no tiene ética. En un momento, un detalle boludo, pero hay en estas cosas, estos anexos de Watchmen, hay una carta donde él está hablando de los juguetes que venden. Y no me acuerdo quién, la asesora, no sé qué, le dice, che, podríamos vender muñecos de Búho, de los villanos, no sé qué. Y ella le dice, no, la verdad es que no me parece que éticamente esté muy bien hacerlo. Realmente, o sea, no es que le chupo un huevo a las otras personas. Sí. El problema es que llegó al punto donde, bueno, decidió... Igual, yo no sé si, ahora quiero pensar, me Sí. estoy metido en la mente de Ozymandias. Yo no sé si no piensa ahí de ética o moral. Yo creo que tampoco tiene la necesidad, me parece. O sea, buscaría otra solución que tener que hacer muñecos de otros, ¿entiendes? Claro. Vos decís algo más narcisista, tal vez, digamos, de... Sí, porque es tan solamente inteligente que tipo, che, no hagamos, no es necesario que hagamos muñecos de los demás, total buscamos otra manera para, capaz podría ser una manera, ¿no? Sí, ojo, porque ahí lo que están haciendo están como buscando ampliar los márgenes de ganancias. Y él claramente dice que es una cuestión ética de... Él dice, sí, la verdad que esto sería muy conveniente, pero me parece que no da. Ok. Por eso, yo repito, pero nuevamente, les tiene aprecio como uno le tiene una mascota, el aprecio, ¿me entendés? Sí, no sí. están al mismo nivel. Y O ahí... porque han compartieron Sí. muchos momentos también, o sea, una nostalgia puede ser. Sí, pero ojo, por ejemplo, está Moloch, que es un villano, y él mismo dice que no le parece que éticamente está bien hacer muñecos de él, que de hecho la que le escribe la carta dice, no, pero no pasaría nada porque ya está muerto y no habría ningún quilombo. Y él dice, no, éticamente me parece que no. Sí. Por eso, repito,
Y ahí, no sé si querés meternos de cabeza con el tema de si... Casi, estaba llegando a eso. Quería, bueno, como nota, como nota al margen, está esta aclaración de que Ozymandias se retira 2 años antes de que los justicieros enmascarados sean declarados ilegales en el mundo de Watchmen con el acta Keane. Porque la vio venir, porque empezó a poder predecir estas tendencias populares, la vio venir, se bajó y ¿qué hizo? Empezó a marketinear con su imagen, o sea, vendía figuras de acción de Ozymandias, de su época de aventurero combatiente contra el crimen, y a partir de eso construyó un imperio multimillonario y a Industrias Bait, que además tienen inventos ridículamente avanzados como una especie de hidrante de energía para cargar autos eléctricos en la calle, o sea, regaló energía gratis al mundo prácticamente. Por el hecho de que gracias a que existe Manhattan sí, pudo laburar a base de eso. Pero bueno, justamente hablando de los recursos que tiene, Ozymandias tiene un nivel de inteligencia desmesurado, pero me parece que lo interesante es que si lo pensamos desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, no necesariamente despliega todas, probablemente las tenga, pero dentro de las que están contempladas dentro de esa teoría, para mí, bueno, hay una que es evidente, que es la inteligencia corporal sinestésica, que es la habilidad de mover tu cuerpo. El chabón para una bala con la mano, y es un humano normal, no es Superman. Pero por otro lado, para mí, la capacidad que él tiene de hacer todo esto es una versión exacerbada e inhumana de 2 inteligencias combinadas que tienen que ser la inteligencia interpersonal, o sea, la habilidad de comprender a los otros, ponerse en su lugar, y eso que ahora lo vamos a tomar para debatir un poco interesantemente, y comprender cómo funciona el vincularse con las demás personas, porque si no, no puedes entender procesos masivos. Y por otro lado, el componente necesario para poder hacer eso, la inteligencia lógico-matemática, que es como la inteligencia que te permite entender que si P, entonces Q, si pasa A, después pasa B como consecuencia. Si mato gente, paz del mundo. Claro. Esto es obviamente un salto lógico que estoy haciendo a modo de debate, porque me pareció divertido, porque si lo pasamos a Ozymandias por el filtro de la teoría de las inteligencias múltiples, que podríamos pensar, y me parece que esa sería la cuestión. Pero bueno, como decíamos, es extraordinariamente inteligente, lo cual le permite predecir un montón de eventos, influirlos incluso, porque una vez que obtiene determinada cantidad de recursos, logra no solamente poder leer estas tendencias, sino empezar a influirlas, y él da órdenes desde su sala de pantallota gigante de hagan esto, saquen tal producto con tal detalle porque va a hacer que la gente piense en esto y va a llevar a las masas por tal lado. Él va dando pequeños toques estratégicos a las masas a lo largo de la historia para llevar a todos los factores necesarios, incluyendo las masas del mundo, al lugar donde él necesita que estén para su plan de salvar a la humanidad. Manipulación. Y sí, porque desliza ciertos significados como en el imaginario colectivo, ¿no? Y creo que, a ver, bancame que tengo acá mis anotaciones. Ah, bueno, también dentro de eso es capaz de distraer al Dr. Manhattan para que se distraiga con otra cuestión y se vaya de la Tierra. Hay que engañar a Manhattan, digo, no hay ninguna boludez, al tipo que puede ver todo el tiempo en simultáneo. Porno gratis en Marte. ¡Oh! No. Debo irme a Marte. Pero bueno, otra cuestión que me parece que habla de cómo estos recursos están puestos en función de sus ideales tiene que ver con que para él es fundamental que este plan se lleve milímetro a milímetro de forma correcta. Es un plan que le lleva años, extraordinariamente premeditado y detallado, y no deja ningún cabo suelto, con una excepción que me parece que tiene más que ver con una cuestión narrativa, que es el diario de Rorschach, que queda al final, cae en un diario. Y es lo que puede relativizar el hecho de que si él verdaderamente logró no salvar a la humanidad, porque ese diario puede deshacer todo, y donde entra en juego el significado del poema de Ozymandias, que te muestra que todas las grandes obras se caen y el tiempo se traga todo en algún momento. Él lo que hizo con Roger es medio... Bueno, igual Roger tipo está medio del orto, nadie le da bola. Si dice... Solamente Búho Nocturno le dice, Roger, la puta madre, nadie te banca, viejo. No, medio que es todo el mundo sabe que está medio loquito, nadie le da bola si empieza a decir que yo los maté a todos. Sí. No, sí, me parece bien. El tema de la inteligencia interpersonal, no solo que sabe leer, sino que es muy, muy comprador, digamos, de la gente. En un momento hay una entrevista que hace con un periodista, y está cayendo nieve, y el periodista está como muy nervioso porque dice, es un puto dios este tipo lo ve haciendo ejercicio, ve que es súper inteligente y todo, y está como muy quieto. Y mientras está mirando la nieve, Ozymandias, como para relajar, dice, hay mucha nieve acá, pero no es la que vos ves en California, ¿no? Y el periodista como que se caga de risa porque dice, me está haciendo un chiste sobre cocaína este tipo. Y nada, y es como que sabe muy bien manejar cuando a la gente para bien, digamos. No necesariamente es un manipulador horrible, digamos, en ese sentido. Es que lo interesante es que la respuesta es a la vez sí y no.
con el personaje, porque, y esto es de lo que nos queríamos agarrar como para debatir un poco, porque tenés que tener inteligencia interpersonal para poder hacer este tipo de cosas. Es el motivo porque yo a veces digo que el Batman que es hosco y no se da cuenta cuando aleja a todo el mundo gritándoles como un ogro no tiene sentido, porque alguien con ese nivel de inteligencia debería darse cuenta del efecto que tiene. Ahora, Ozymandias, por un lado, tiene que tener estabilidad, pero por otro lado, yo lo que le decía a Sebas, y esto es lo que me parece interesante, el poder llevar adelante un plan de un corte tan utilitarista, que mata a 3 millones de personas para salvar al resto de la humanidad, ¿no requiere un poco de distanciamiento y de falta de empatía? Porque tenés que mandar como 3 millones de personas al matadero, al sacrificio, porque considerás que eso vale la pena, pero digo, si te pones a pensar en que mataste a Cachito el kiosquero y le cagaste la vida a él y destruiste una ciudad entera, tiene que haber un distanciamiento empático necesario ahí. Hablemos un poco. La empatía es la capacidad de ponerse en la perspectiva del otro y sentir lo que siente el otro, digamos, y poder responder en torno a eso. Después hay otro concepto interesante que es el concepto de psicopatía, que la psicopatía es la característica de personalidad que tiene que ver con tratar a los demás como objetos. Y que medios para un fin. Medios para un fin, son objetos. Entonces, si yo manipulo a este, consigo esto. Me chupa un huevo lo que le pase a la otra persona. Si vos tenés más psicopatía, tendés más a manejar a la gente así y probablemente seas político. Pero Adrian lo que hace es racionalizar lo que hace. Entonces el debate que se nos ocurría con Sebas ayer cuando hablábamos la columna es si no podría ser de empatía y actos racionalizados versus falta de empatía como un componente necesario para hacer lo que hizo. Como algo más constitutivo, digamos, de él. Claro. De que él es ya psicópata, o yo me tiro por la segunda. El tipo no, el tipo es un tipo empático, el tipo es un tipo que entiende lo que sufre la gente, es un tipo que le molesta, pero es tan inteligente que cree que eso es algo que tiene que acallar para llegar a los fines más altos, que es salvar el mundo. Totalmente, para mí pienso como Seba. Para mí entra en ese lado como el tema del egocentrismo. O sea, termina siendo parte de él, pero puede manejarlo. O sea, no es una debilidad. Como la empatía tampoco es una debilidad, como tampoco lo es el hecho de ser tal vez un psicópata, medio empático, medio de todo un poco. Yo creo que medio maneja muy bien el personaje ese gris medio loco que estoy empezando a ver ahora. Hay un detalle también, perdón, que me olvidé de mencionar recién. Los psicópatas son carismáticos, por lo general. Igual, y para saben mí, comprar a la gente, aunque tiene un alcance más bien corto. Sí. No sé si coincido con Robert, no sé si es gris. Para mí al revés. Está de un lado y si se tiene que poner gris como porque le conviene, ¿entendés? No, pero porque es una manera de lograr su objetivo, que es salvar la humanidad, o si tiene que manipular a alguien, lo va a hacer y se va a correr a ese gris, pero porque le es necesario, no porque para mí él sea gris. Pero la diferencia de él es una cuestión más constitutiva, digamos que él ve a las personas como objetos y simplemente tratando de lograr sus objetivos, sí. O los ve como personas. Yo creo que combinado, pero se corre. Él al final dice que él los ve como personas. De hecho, en un momento él dice a Manhattan, creo, yo me obligué a verlos a todos y a sufrir. Y de hecho lo ves llorando a él cuando ocurren las cosas. Cuando ves cómo trataba a los internos, digamos, de donde laburaba, él los trata bastante bien. Te das cuenta que no era necesario tampoco que haga eso. Yo por eso creo que... Ahí está, para mí la clave es lo que decís vos, no era necesario, ¿entendés? Si lo hubiera sido necesario lo hubiera hecho. De hecho hay una frase que dice que si vos querés conocer cómo es una persona, fíjate cómo trata a sus subordinados. Digo que tenés que darle poder para ver. Sí. Maldito Robert. Por eso, a ver, acá hay algo interesante. Hay una cuestión que tener empatía no necesariamente quiere decir que vos tengas que responder siempre al sufrimiento ajeno, digamos. Yo muchas veces, tipo, si yo fuera por la calle y estuviera todo el tiempo con la empatía prendida, digamos, y cada vez que veo a alguien entiendo lo que está sufriendo y me pongo a ayudarlo, no llego a héroes. Te quemás. Sí. Primero que te quemás y segundo no llego a héroes porque es un quilombo. Terminará siendo el personaje de Al Diablo con el Diablo que llora cuando ve el amanecer. Claro. Ahora... acá otra cosa que no me parece menor es que Ozymandias dice que hace mucha meditación. La meditación, desde el lado más occidental, lo que se conoce como mindfulness, entrenamiento de atención, tiene que ver con esto, ¿no? Meditación no es tipo poner los ojos en blanco y levitar, exacto. Hay muchos tipos de meditación, pero la meditación más occidental tiene que ver con la capacidad de entrenar tu atención y de poder ver y poder conectarte con tus pensamientos y tus emociones desde otra manera.
de poder verlos y después a partir de ahí decidir cómo actuar. Si no- Racionalizar un poquito más, digamos, hablando mal y pronto. no, porque racionalizar tiene que ver con el pensamiento lógico. Esto tiene que ver con un entrenamiento. Un entrenamiento de la cabeza, digamos, de cómo prestamos atención. Porque, a ver, si yo estoy... Pasa, todo nos pasa. Estamos enojados, lo primero que hacemos es ir y romper todo y no nos ponemos a pensar, ok, no, la verdad es que ahora voy a tener que romper todo por no sé qué. Ahora, si vos estás muy entrenado, muy en esto, cuando empezás a sentir las cosas del enojo, sentís los brazos calientes, sentís que te estás enervando, sentís el impulso a hacer esto, vos, si estás entrenado, vos decís, ok, estoy sintiendo furia. ¿Quiero responder a esto o no? Y ahí es donde puede elegir. Alan ya eligió golpear. Sí, golpear. Mati eligió Le echan la desinstalar cara. el juego. Sí, le disparan la cara. No, pero bueno, a ver, En vez de golpear la tele o la Play, desinstale el juego. espera, yo no hago meditación. Maldito Simandias. Es un niño Simandias. Cuento una anécdota personal, yo no hago meditación formal, pero sí hago informal. Y por ejemplo, hoy yo me salió un trámite, una cosa que tenía que hacer un compromiso. Y lo primero que me salió ayer ya fue falto y digo que tengo que hacer algo porque sí, porque no tengo ganas, no sé qué, porque me ponía incómodo. Y en un segundo momento pude pensar, ok, no, este es el primer impulso que me está saliendo, no está bueno, voy a ir igual. Y fui a pesar de que todo me indicaba otra cosa. Dos Ozymandias. Oh, no. Soy pelado, se hubieran dado cuenta. Vos podrías ser Manhattan. Lex. No entremos por ese camino. Sacó un 20. Sebas. Del manubrio. Sí, estamos hablando de lo bien dotado que está el personaje de rol de Sebas. Gracias, por favor, porque tenés que aclarar porque... Sí, si no es un comentario en la nada, tiene que tener contexto. Prepárense que el sábado continúa. Che, Sebas, ¿te parecería mencionar muy por arriba el concepto de utilitarismo moral que es... Sí. Espera, termino esto un Sí, segundo. sí, Nada, sí, claro. la cuestión es esta, es pensar si Manhattan es más bien un psicópata que desde siempre... Simandias. Ve a las personas como cosas, o ¿qué es esto? Yo creo que no, que es un producto de su inteligencia. Es tan inteligente que se ve en la necesidad de aplacar todas sus emociones más humanas por un fin último. Y Como ahí, Batman. Sí, la diferencia es que Depende Batman que Batman. no mata a 3 millones de personas, pero sí. depende que Batman. Maldito Snyder. No, justamente el de Snyder no tiene eso. El Snyder querría matar a las 3 millones de personas, pero no puede. ¿Cómo mato más, Alfred? Tengo un arma y disparo y se me quedaron sin balas. Me viene a la cabeza después de todas Sí. las cosas que estuvimos hablando de una actitud un poco paternalista con respecto a la humanidad de Manhattan. De Ozymandias. Sí, Por es una cuestión de interesante. que parece que la decisión fuerte que toma es tipo matar al hermano más hinchapelota para salvar al que, digamos, se podría cagar de hambre si mantiene a los dos vivos. ¿Hay algo que nos quieras contar de tu familia? Que eso- ¿Tuviste un No, hermano? Y por eso Ulises... Es muy Japón eso. Esa Pero- trama. No, pero A ver, yo no entiendo lo que dice Robert. Me viene más por ese lado porque una cuestión del sufrimiento que tiene al concluir su plan, digamos, al no saber si hizo bien o mal, pero en definitiva hizo algo que creía, digamos, necesario para poder salvar algo que, por lo visto, toma como si fuera parte de él o parte de su legado, que es mantener a la humanidad con vida. Mi acción grande, como ustedes dijeron, es dejar que la humanidad siga existiendo un tiempo más, porque tengo la capacidad de determinar que podría haberse ido a la mierda hoy mismo, por ejemplo. Entonces lo que hago es tipo tomar una decisión lo suficientemente fuerte como para, digamos, dejar este legado que creo que son parte de mí. O sea, no termina de dejar de ser humano el tipo. O sea, se cree, digamos, por encima, un poco por encima, casi te diría un dios, como si fuera parte de su creación, o cosas que pudieran manipular para que esta cosa, digamos, esta rueda siga girando. Digamos, no se detenga. Y termina dándose cuenta de que medio como no hay un final después de las palabras que le dice Manhattan diciendo, como esto no termina. O sea, se acabó, no. A mí me interesa lo que dijiste, esto de ponerse en la posición de padre, sobre todo. Yo creo que es una manera de verlo, sí. Y el problema es si está bien o mal. Y ahí es donde entramos el tema de lo que decía Alan, de las escuelas éticas en algún punto. Que es como... La ética tiene que ver con cómo decidir cómo comportarnos. Perdón, me fui, iba a hablar luego del padre. Sí, es interesante. Porque el padre es como el que... En una cuestión más de estructuras sociales, más occidentales sobre todo, el padre es el que está arriba y el que decide por los demás. Y sobre todo en un estado, en un patriarcado, no voy a meterme en ese tema, pero en un patriarcado el padre es el que la cabeza de la familia el que decide. Y tiene una actitud bastante patriarcal en este sentido, Ozymandias, porque es como yo soy el que sabe y entonces decido por todos y decido matar al hijo grande o el hijo bobo, dijiste, no me acuerdo. El hijo molesto. Molesto, bueno.
Dijo, Y algo parecido a Mi Pobre Angelito, la versión asesina. ¿qué? Una película ¿Qué? en la cual está tipo el ángel malvado, una cosa Ah, el así. ángel oscuro. Es- Que Macaulay también Culkin actor- y Elijah Wood. Ah, Sí. Sí. Jamás creí que una columna sobre Ozymandias íbamos a mencionar eso. Puede Elijah pasar. Wood, buena. boludo. Y ahora quiero hablar un toque sobre lo que dijo Alan, que es el meollo de esto. Watchmen es una gran obra sobre escuelas éticas. Sobre todo la ética es la manera, el estudio de cómo comportarnos, digamos. Hay Robert no. hay un montón de escuelas éticas. De hecho, acá ves un poco el nihilismo, que es en Comedian, que es tipo, no importa cómo comportarse porque nada tiene sentido, entonces hacé lo que te pinte. Tenés una cuestión más del deber en El Búho Nocturno, tal vez. Tenés una cuestión muy extremista de blancos y negros, del maniqueísmo en Rogers. Tenés la ética de Dios, que es para Manhattan, que es la ética, digamos, una ética a nivel universal. El universo es tan grande que el ser humano es una cosita chiquitita que, ¿qué importa que desaparezca una piedrita? Es como si yo mato un hormiguero. Claro. ¿Se afectó el estado ético del planeta? No sé. Desde la perspectiva humana, no. Para las hormigas acabas de destruir todo, ¿me entendés? Y Ozymandias tiene un pie muy fuerte en lo que se llama el utilitarismo. Hay varios utilitarismos, es muy vieja la escuela ética y ¿cómo se llama? Y llega hasta hoy en día con un montón de discusiones, pero básicamente lo que plantea es que uno debe comportarse para maximizar, digamos, la felicidad, depende de la definición, ¿no? La felicidad o el bien para la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por ejemplo, no sé, en el utilitarismo nosotros caemos en un avión, nosotros 4, y decimos, bueno, ¿sabes qué? En 3 días va a venir un avión a ¿cómo se llama? A salvarnos. ¿Qué hacemos? No vamos a llegar sin comer 3 días. ¿Matamos a uno para sobrevivir los otros 3? ¿Estaría bien? Mátenme. Bueno, ok. Boludo, no me llevo una muela como. Claramente la principal víctima soy yo. Sí, Robert, Exactamente, sí, sí. posta que sí. Y así pagas el asado. Y además porque sabemos que si no te vas a empezar a poner como carcelario con nosotros. Es una isla desierta. Hace Te aviso frío. algo, hay poca tapa de nalga. Ay, Dios mío. Bueno, pero maximizar, digamos, el beneficio sin importar qué cosas hay que hacer en el medio, porque no importa. O una ética más basada en principios, por ejemplo, no hay que matar. Por ejemplo, Esa es la correcta. en ese momento, cuando estamos planteando esto, decimos, no, la verdad es que ninguno está dispuesto a matar a un ser humano, nadie quiere quitar una vida, entonces vamos a tratar de aguantar, no sé, chupando cieno de las piedras hasta que venga el helicóptero. En el medio Mati me está Silencio, ¿no? masticando una pierna. Ozymandias lo que dice es, para conseguir el beneficio de la paz mundial, Hay que matar al Robert. tengo que... Comerse a Robert. hay que Qué fuerte eso. Va a haber mucho fanfiction de eso, Robert. Qué horror. Bueno, Bueno, agarrá Para atrás. salvar a la humanidad. Sí. para salvar la humanidad, lo que dice Ozymandias es que el costo es matar a esta gente. Para que se salve toda esta otra gente, mato esto. No sé, para que se salven 5 personas, tengo que matar 2 personas. De hecho, igual es más chico el porcentaje. Mata 3 millones para salvar como a 6.000 millones. Bueno, para matar... Ey, ¿Lo estás justificando? Sí, ya están pasando todo del lado. No, pero digo, nobleza obliga. Es como No, el, sí. el dilema ese Ey, del tipo Team que Mati, tiene que. es Team Mati. No, creo. Bueno, No. Ahora, No, me convertí en en algún punto tiene sentido, por algo es una escuela ética bastante importante y y sus planteos no siempre tienen que ver con una cuestión más tan genocida. Por ejemplo, no sé, Alan va a su laburo cuando labura en una oficina y se encuentra que hay en una pila de revistas ahí en la oficina hay un cómic de Batman firmado por no sé qué y ve que se está pudriendo ahí el cómic, ¿no? Y dice y lo había traído el jefe que en un momento no, se lo regaló a alguien. Alan le dice, che, ¿me lo regalás? Y le dice, no te lo regalo porque es de la oficina. Y, Lo mato. Y vos lo... No, Tira un dado. No, pero si vos te lo llevás, por ejemplo, Ajá. si vos te lo orfanás y el tipo no se da cuenta para las consecuencias así, ¿cuál sería el prejuicio para el tipo? Sería nada, porque ni se da cuenta que lo tiene ahí. Y para vos el beneficio sería muy alto. Y hasta podrías ir por el beneficio de preservar la cultura. Ponele Es como un Joker en una heladera. que tenés. Ponele que tenés
Tiene, Chistes internos al micrófono, no. tiene la firma de Stan Lee, Moore, un día que se pusieron cariñosos y firmaron A la heladera. La firma más rara del mundo. por eso. Y vos decís, che, Toda esto la si se heladera. pudre ahí hasta es malo para la cultura del mundo, ¿me entendés? Ajá. Ahí, si fueras vos principalista, dirías, no hay que robar, está mal robar. Sí. Ahora, si fueras utilitarista, dirías, Matanga. el costo sería nada porque el tipo no le jode y el beneficio para mí, para la cultura, ponerle sería mucho. Sí. ¿No habías planteado una vez en su momento un ejercicio de qué pasaría si un tren estaría por descarrilar? Sí, yo me acordé de lo mismo. ¿verdad? Sí, ese va más por otro lado, va Ok. más por otra cosa, pero bueno. Mandé la ética al carajo. No, ese tiene que ver más por cómo valoramos las vidas y es más difícil. Pero bueno, pero el utilitarismo va más por ese lado. O el principalismo es, por ejemplo, no hay que robar. Y a ver, no es que por algo hay discusiones hasta hoy en día. Y generalmente, y hay hasta posturas que intentan de integrar las dos cosas. Pero, por ejemplo, vamos a valorar un poco el principalismo, la ética basada en principios. Si vos sos Malcolm, el psicólogo que se caga muriendo cuando hay un alien ahí flotando, o un familiar de él, decís, me chupa un huevo lo que hace Manhattan. ¿Por qué él tiene que decidir en matar a Ozymandias. Ozymandias? Bueno. ¿Por qué él tiene que decidir en matarlo y Ya por sabemos qué tu me cosplay. mata? También tiene mucho sentido. ¿Por qué va a matar a la gente? ¿Quién decide quién es más valioso? ¿Por qué son más valiosos la posibilidad? Porque, repito, acá está el juego de la superinteligencia de él. La posibilidad de que sobreviva el mundo o se destruya a la vida de estas personas. ¿Quién es? ¿Es Dios él? Ay, Batman. Y ahí está el berenjenal. De hecho, yo creo que el cómic no es un cómic que plantea que está necesariamente bien el utilitarismo. ¿Por qué? Porque previo a que haya toda esa explosión, te muestran que... Creo que era Malcolm el psicólogo, el negro, ¿no? Que te muestran que es un buen tipo, básicamente, el chabón. Que el tipo ve se peleó con la mujer por tratar de ayudar gente y cuando la mujer le está cagando pedos, mira, volvé, pero dejate de romper las pelotas, no sé qué. El chabón está yendo a ayudar a dos pibas que están ahí peleando y trata de ayudarlas. Ujú. Y ahora, ¿por qué Manhattan, otra vez? Ozymandias tiene que decidir que tiene que morir él. Y ahí es donde también está la cuota de narcisismo de Coso. Que él decida. Es una decisión muy alta para tomar. No es una pavada matar tanta gente. Y acá es donde entramos a un terreno que son los dilemas éticos. Vos tenés un problema ético que se puede resolver pa o pe, pero hay momentos que tenés dilemas que es ambas opciones, ninguna está bien. Ambas opciones están de algún punto mal, porque vos decís, ok, no hay que matar, pero con lo que hace Ozymandias consigue la paz mundial y tal vez destrabó que se apague el mundo. Y es complejo. Hay que matar al Joker. No, perdón. Ok. Cómic equivocado. Mati, te gastamos muchas Haz lo veces en tuyo. eres porque sos un Glitch, vocal glitch, defensor glitch. de la estrategia de Ozymandias para salvar ese mundo. Estás llamativamente callado. Estás muy cansado, ¿cierto? Sí, estoy muy cansado. Lo noto. Si no estaría conquistando el mundo. En realidad es para engañarnos y armar algún plan nefasto que Esa ya es mi creo hace respuesta la di hace 35 35 minutos. por WhatsApp. No. A mí me parece que es fascinante en ese punto toda la cuestión, pero yo creo que, a ver, desde mi postura moral, no lo puedo ver en un vacío y no me parece que sería tan divertido verlo en un vacío. La historia al final relativiza que verdaderamente haya sido efectivo lo que él pudo hacer. Entonces en ese punto, y no deja de ser una apuesta muy importante de un tipo extraordinariamente Yo no habilidoso. no sé si comparto eso. Que lo de la relativización sobre el final. Sí. Yo creo que es una pequeña muesca sobre el final de la historia que no necesariamente relativiza todo. Pero digo, está la cuestión del famoso poema de Ozymandias que pudo haber o no servido de inspiración. Está el hecho de que es el único cabo suelto que queda, el diario de Roger. Incluso Roger muere porque era un cabo suelto, porque él sí iba a contar porque es un extremista. Y está el hecho de la frase que le deja Manhattan antes de irse: nada jamás termina, y él queda con duda. Manhattan le dice a Ozymandias: nada jamás termina, y Ozymandias queda dudándose si verdaderamente él logró salvar la humanidad o no va a tener su obra el mismo destino que las obras de Ramsés II. No, totalmente. Son perspectivas. Yo tengo, a ver, me la paso hablando de Batman, no puedo defender la matanza de 3 millones de personas pensando que no hay otra alternativa, pero me parece que es lo que plantea Watchmen y por eso es uno de los mejores cómics de la historia. Pero si me preguntás a mí, ciudadano de a pie, si está bien, y no.
especialmente el hombre más inteligente del mundo no puede encontrar otra alternativa. Además, hay una cosa bastante interesante. Ya me estoy yendo al pasto. ¿Se acuerdan cuando hablé de si es un héroe o villano? La mayoría de los villanos son héroes pensando lo que yo estoy haciendo es la única manera de salvar al mundo. Sí. Desde Hitler matando al problema nazi, digamos, al problema alemán, que eran los judíos para él, hasta Magneto matando a... Sí, siendo el mutante superior, tiene que imponerse por sobre la humanidad que lo oprime. Por eso. Pero me parece que esos son otros tipos de discursos. No. No, Es el discurso de yo estoy tratando de salvar al mundo y Sí. soy el único que puedo hacerlo y para hacerlo, bueno, hay que hacer sacrificios. Lo que yo estoy haciendo es bueno, no ven que es bueno, aunque bueno, en el medio hay que hacer un sacrificio, pero es por un bien mayor. De hecho, en el cómic, tradicionalmente, la postura de hago esto por un bien mayor tiende a ser villanesca, lo cual no quiere decir que sea propio de un villano, sino que se utiliza frecuentemente más de esa por manera. eso, como lo resalta Ozymandias, piensa que soy un villano de tira cómica. De hecho, una pequeña aclaración al pasar, que es un comentario que mencioné al principio sobre la versión fílmica. Lo único que me hace un poco de ruido de la adaptación de Watchmen al cine es que lo ves al tipo que hace Ozymandias y decís, ese es el malo. Sí, es verdad. Y la joda de Watchmen es que hasta el issue 10 no te das cuenta. O sea, si nadie te lo contó, como estamos haciendo nosotros hoy, tranquilamente pasa de largo y te pones la jeta contra la pared al final dándote cuenta de eso. Totalmente. Para ustedes, ¿cuánto hay de narcisismo en Ozymandias? Mucho, y está preocupantemente bien justificado. El problema es ese, Claro. el problema de Para la mí, superinteligencia. Eso iba a decir. En la vida real, los que son tan narcisistas no tienen con qué respaldar tanto narcisismo. O tienen. Sí. A ver, Sí. tienen, pero este tiene tanto que... Claro. E incluso la pregunta que vos hiciste, Bruce, que decís, tenés que matar a tantas personas siendo la persona más inteligente, no buscas otra respuesta y ahí te agarra la otra duda y capaz era la única solución. Entonces como que es el problema de Ozymandias. Como... No, perdón. Como Es- Menem. No, seguro me iba a relativizar a Batman de alguna manera para mí- poner No, una no, cara no, en general. realidad me acordé de Avengers, Infinity War, Endgame, de todos los posibles finales, uno solo. Ah, sí, Sí. es verdad. Perdón. Te vas a Sí, cagar no, está muriendo, Tony. Adiós, Tony. Bueno, ahí iba a tenés decir algo. una postura utilitaria. Y sí. ¿Cómo se llama? Doctor Doctor Strange no le dice a Iron Man. Iron Man lo que va a pasar. Lo dan Beldoreó. Sí, porque dice que es mejor, digamos, que se salve todo el mundo con esa posibilidad que arriesgarse a otra cosa. Sí. Repito, en los cómics lo que pasa es que tenés factores extraños. Doctor Strange vio 14 millones de futuros posibles. Igual y no- estamos hablando de algo mega mainstream a Watchmen. No, pero Bueno, el no planteo, sé, el planteo ¿eh? digo es el mismo. Strange, ¿debería haberle dicho o no a Tony Stark eso? ¿Debería haber buscado una alternativa? Porque está decidiendo por sobre Tony Stark. La misma moral de Y, Doctor pero- Strange. No le hizo No, decir. no. Mira, ya lo quiere filetear a Tony. A mí lo que me pasa con esto es que pasa que muchas veces al narcisismo se le gana por el lado lógico. El problema es que cuando este personaje te gana con la lógica para poder justificarte su narcisismo, ahí es como que entras en duda. No te pasa por ahí que cuando Sí, intentan... no, ojo que algo importante. Pasa mucho con los villanos que cuando intentan ponerse por encima de los demás, que a un punto narcisista, terminan ganando en un momento lógico de, che, la verdad lo que estás haciendo está como el culo. El problema es que este tipo tiene todo tan planeado y tan minuciosamente explicado de lo que está haciendo que termina diciendo, che, está bien, sos narcisista, pero medio un poquito de razón tal vez tenés. No encuentro... Si no tenés... No encuentro falla en... No terminás de encontrarle una vuelta Dios para mío. poder como rebatirle... Las personas, Mati, murieron personas. Y ninguno de los personajes lo consigue. Encontraron algún método para rebatirle lo que está haciendo. La verdad que, bueno, lo que termina pasando es que terminan dándole la razón. Ojo, no todos. No Excepto Roger. Y de hecho Excepto hay dos cosas interesantes. Que tanto el búho como Manhattan y si querés Lori no están de acuerdo con el plan. Lo que deciden es, una vez que ya ocurrió, ahora es al pedo buchonearlo. Sí. Si lo hubieran agarrado antes, sí lo hubieran frenado, porque ellos sí están basados más en principios. Y van con la intención de frenarlo, además. Por eso digo que es muy diferente lo que pasa ahí. No creo que banquen la idea. la banquen la idea. Pero es muy diferente. Es una postura muy inteligente y muy flexible de ellos también. Porque yo en ese momento hubiera dicho Es que lo mismo. justamente Y ahora es que lo- ya está... Es lo que le plantea a Ozymandias. Y- Me buchonean, todo lo que dice fue al pedo. Sí. Que haya tenido cabos sueltos el plan.
eso puede decir que capaz también está equivocado en la solución. Es que no tuvo cabos sueltos. El diario de Rogers. Sí, Es el único. pero él lo que dice es, nadie le da dar bola a Rogers. Para mí con lo que juega Moore... A Rogers sí, pero el diario es lo único que a él se le escapa. Porque si no, eliminaría el diario también. Pero era el diario, pero Rogers. el diario era de Rogers. Y ahí es donde, a ver, Moore te lo termina ahí, para mí no termina diciéndote, che, esto fue todo el pedo. No, obvio. Para mí te lo termina con la duda. Es Por una eso, duda para de... mí, es que sí, Claro, por eso la la pregunta. humanidad Sí, no- sí, totalmente. Porque, a ver, porque repito, Moore no te dice Ozymandias tenía razón. Mati te dice eso. Moore te plantea, repito, mientras Ozymandias está contento y dice salvé el mundo, te muestra a Malcolm muriendo como un buen tipo. Y la secuencia esa, que no sé cuántas páginas son, de la gente muerta, Exacto. como que puedes escuchar el silencio sepulcral de todo Manhattan, sí, es terrible. Por eso lo que te digo es que el cómic no es que te dice, ok, mirá cómo triunfó Manhattan. No, te dice, pasó esto. Ujú. ¿Y qué onda? Y te dejo la duda de, plantéatelo vos. Y el final para mí del diario es una duda, es, Sí. ¿sirvió o no sirvió? Ujú, totalmente. Vamos a ver qué pasa. Ujú. Pero bueno, creo que va por ahí y espero que si alguno está escuchando y tiene Buen ganas de decir algo. un personaje zarpado. Sí. Y pero Moore... Fíjate que no le podemos encontrar casi fisuras. Ah, lo que iba a decir, espera, te quería contestar, Robert. Ojo, yo no digo que el tipo tenga narcisismo patológico, para nada, ¿eh? No, y de hecho, patológico no. creo que tiene con qué ser narcisista. Para mí, donde se ve más los tintes narcisistas, decís, ok, acá está en juego el narcisismo, es en decidir esto, porque vos podés tener toda la inteligencia para decir, ok, si hiciera esto, pero hay que tener cierta carga de yo puedo hacerme cargo de la humanidad para decidir hacerlo. Y otro, en los objetivos que tiene desde el principio. Porque no todo el mundo, por más que tengas toda la inteligencia del mundo, decide en yo quiero dejar un legado para la humanidad. Ujú. Y ahí es donde para mí juega el poema de Gilly. Sí. Pero bueno. ¿Alguna otra acotación que quieran dejar Eh, antes de boom. cerrar esto? No, estoy muy conforme con la charla, debate que tuvimos. Espero que les haya entretenido la columna. Si no leyeron Watchmen, incluso habiéndose spoileado todo escuchando esto, lo van a disfrutar enormemente. Sí, vale la pena, es totalmente. que es una lectura casi obligada. Así que, bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado y que nos comenten cosas. Esto fue Cosas Watchmen buenas. para la consola Héroe 64. Y espero que les haya gustado. Bueno, gente. Tenemos la versión madera también. También. Gente, con esto vamos cerrando el programa del día de la fecha. Gracias por escucharnos. Felicidades a la ganadora nuevamente de las entradas. Y gracias a la Power Up por brindarnos la posibilidad de sortear unas entradas para ellos. Nos vemos el sábado. Para Sí, poder- nos vamos a ir así. no. Si van, compren entradas y nos vemos allá, gente. Sí, Y nosotros las tenemos que comprar. nos vamos a escuchar la semana que viene con mucho más héroes por www.radiolabici.com y también por otras redes sociales que son, Alan. Principalmente nos pueden escuchar en soundcloud.com/héroesradio o en audio kiosco, también llamado iBooks, como Héroes a Secas. Sean felices y nos vamos con el tema que elegiste vos, ¿no? Nos vamos con un temita llamado apropiadamente Master of Puppets de Metallica con la Sinfónica de San Francisco. Es de Beetlejuice. Besitos. Está bien matar a tres compresores. No es nada, hoy era el día. ¿Te quedaste? Para bancar los trapos. ¿Qué pasó? Tenés uno a las 11, igual. Sí, Y pero- acá, hasta que llegue acá van a ser 11:30. Sí, pero lo único que voy a hacer es vaciar algunas vísceras internas mías. Hola, Twitch. ¡Oh, no! ¡Otra vez! Esto va para el No, esto lo sabía, de ese propósito. Va a ser el peor, además. Todos tenemos que ir al baño. Vamos. Y con esto termina la transmisión del día de hoy. Acá hay un pelado.